Hoy el segundo día del debate oral y público que se le sigue a Juan Mauricio Medina, de 41 años, este hombre oriundo de Trenquelauquen, que vivía como lo dije ayer, en Guaminí, y que fue acusado, está siendo procesado, imputado y procesado, ya estamos en el proceso de la parte final, que es el juicio, de abuso sexual agravado a un pequeñito que tenía entre 5 y 7 años cuando él denuncia que habría sido abusado por este hombre. Él está alojado actualmente en la unidad 20 de Las Tunas, está detenido por ese delito. Bueno, hoy retomó la audiencia, comenzó un poquito antes de las 9 de la mañana y se hicieron presentes hoy, que no fueron parte del debate, pero sí para mirar, María Fernanda Barreña, que es la ayudante fiscal de Guaminí, y la auxiliar letrada Romina Lescano. Ellas se hicieron presentes hoy, fueron quienes instruyeron, más allá que lleva a juicio el doctor Fabio Arcomano, la lleva a juicio por la Fiscalía 3, y la doctora Carolina Rigandier, que lo acompaña el doctor Arcomano. Hay que decir que estas dos chicas fueron quienes hicieron toda la etapa, tomaron las declaraciones y toda la etapa, digamos, de instrucción en Guaminí. Y hoy estaban acá observando, por supuesto, lo que ocurría. Pasaron muchos testigos en el día de hoy, e incluso declaró el imputado, también hoy pidió declarar. En 2 o 3 oportunidades el imputado se quebró llorando, digamos, por la situación. Hoy declaró, por ejemplo, la directora de la escuela técnica donde iba este jovencito, donde ella ya lo recibe posterior al abuso, y también contó cómo trabaja. Mirá qué lindas cosas para saber, porque a veces no se dan en todos lados, cómo ella hacía noticia el 29 de diciembre del 2020 que tenía un alumno que había presentado una denuncia sobre abuso sexual. Se notician por un servicio local. En Guaminí, fíjate el servicio local cómo funciona. Toma las entrevistas mediante una psicóloga, que esta psicóloga también declaró. Un servicio local que está integrado por una coordinadora, por un psicólogo, por una trabajadora social, y también por un abogado y un psicólogo, como dije anteriormente. Todos conforman el servicio local, que está activo, y que, como se hizo la denuncia y el jovencito no puede ser primeramente escuchado por el gabinete de adultos de la Comisaría de la Mujer de Guaminí, es escuchado por el servicio local, ¿no? Qué importante, reitero, es que en el servicio local, que funcione primero, que funcione, y que, digamos, tenga todos los profesionales a disposición, no que toquemos allá, toquemos un timbre por las dudas y demás, porque no ocurre en todos lados. Bueno, en Guaminí acá dio fe, y dio fe tanto el denunciante como dio fe la persona que vino hoy, que ella ya no es parte del equipo, pero explicó cómo se trabaja en ese municipio. Ahí, digamos, ese 29 de diciembre la llamaron por teléfono a la directora para avisarle: un profesor tuyo, de la escuela tuya, abusó de un alumno tuyo. Para explicarle las perimetrales que había existentes, y ya a partir de ahí esta directora, que lo contó, se comunicó con la inspectora, y por un artículo 139 que tiene el estatuto del docente, lo trasladaron de colegio a este hombre, no, para que no esté en contacto con su víctima. Pero qué importante es toda esta agilidad, todo esto de 29 de diciembre, ya la escuela por cerrarse, empiezan las vacaciones, no importa, esto hay que solucionarlo, esto hay que darle un corte de entrada antes que vuelva marzo o fin de febrero, que todos se junten. Declaró hoy también la psicóloga, que lo entrevista en el servicio local, donde ella contó que le llegó la denuncia de parte de Comisaría de la Mujer, bueno, cómo fue la cuestión de la entrevista, que ellos lo que hacen generalmente es dejar que el niño hable, no preguntar demasiado para no revictimizarlo, de que el jovencito contaba lo que le había pasado, que si bien tenía 12 años cuando fue a contarlo, esto le había ocurrido entre los 5 y los 6 años, entonces tenía como algunos blancos de situaciones, pero siempre habló de que a él le habían hecho eso, y siempre fue contundente y claro en lo que contó, que habían abusado de distintas maneras de él. Estaba nervioso, dijo, estaba dubitativo, que también lo asimiló como que es normal que ocurran estas cosas cuando, sin duda, un chico, y sobre todo más un varón, le cuenta a una mujer cómo era la situación de abuso. Ella dijo que también estaba acompañada en la entrevista con la trabajadora social, y que le marcaban al chiquito que era muy importante que siempre cuente la verdad de lo que estaba diciendo. El doctor Rojas Centurión, esto habló con el fiscal, después el doctor Rojas Centurión le preguntó
a ver acerca de por qué esta psicóloga había atendido a la hermanita del niño y era por cuestiones ajenas a lo que había sido el abuso. Pero ella volvió a declarar a Roja Centurión que el chico siempre manifestó y fue contundente en decir: yo sí fui abusado. Después vino el doctor Fernández Carena, que fue el defensor del señor Medina, donde habló y le preguntó a la psicóloga, digamos, acerca de un conflicto que había familiar, que la psicóloga había sido esta psicóloga con el niño en el servicio local, pero en forma particular, en su familia particular, con una hermanita, que ella notaba que había conflictos donde en esa pareja no se podían escuchar, no podían ponerse de acuerdo, y dijo que también habló de cómo era el niño, cómo fue toda la cuestión de, digamos, del hecho, y que él le relató la situación, que por ahí iba y venía con algunas cuestiones, pero que el hecho ocurrió y que él siempre marcó, digamos, lo que le había pasado, y que para ella el final, digamos, el final de su entrevista, conclusión tiene que es contundente lo que le pasó a ese nene, más allá que por ahí, repito, lo cuenta a los 12, le ocurrió entre los 5 y los 7, hay parámetros que por ahí hace que no puedas encontrarte bien ubicado de algunas cuestiones. Luego vino la perito psiquiatra, la doctora Calvo, de la pericial del Departamento Judicial de Trenquelauquen, donde ella habló de la pericia que se le hizo a Medina. Y la pericia que se le hizo a Medina, marcó la doctora Calvo que es un hombre que tiene intentos de manipulación, que tiene falta de angustia y falta de autocrítica, que tiene rasgos psicopáticos que son de su personalidad, y que es una persona que siempre quiere depositar la responsabilidad de lo que él hizo en otro. Siempre el por qué lo hago yo, lo hace otro. El doctor Fernández Carena le preguntó a la doctora Calvo si usaba algún test para determinar la pericia, el rasgo psicopático, y ella dijo que hay, según cada profesional, algunos lo hacen con test, el caso de ella no es con test, ella no trabaja con test, digamos, trabaja con la entrevista con la persona que tuvo que informar. También vino la psicóloga que entrevistó al jovencito antes de la cámara Gesell, que pudo hablar con él, habló de los rasgos del sujeto, de todos los rasgos, habló de lo que el nene le contó, que ella no encontró, porque ella no fue, ¿sabes?, perito de cámara Gesell, como lo ha sido otra vez la doctora Filipa, sino que ella fue la psicóloga en la entrevista previa. ¿Y qué pasó? Ella dice que ella no alcanzó a buscar algo de contundencia de parte del niño, que tampoco lo que buscaba, pero sí afirma que las cosas que a veces no se dicen no quita que no hayan pasado. El doctor Carena le preguntó, bueno, acerca de las escuelas y el daño psíquico, dijo que no le descartaba que haya pasado algo así, y cuando hablamos de daño, no todas las partes, dijo la doctora Filipa, son iguales en los daños. A dos nos ocurre el mismo accidente, no los dos lo vamos a tomar de la misma manera. Por ahí hay uno que se acuesta en la cama, que no se quiere levantar por largo tiempo, y el otro dice, yo sigo mi vida normal porque gracias a Dios me salvé. Eso es lo que explicaba Nora Filipa. Siguieron viniendo testigos, vino un perito de parte del señor Medina, vino el perito de parte, donde el perito de parte trató de defender y también, digamos, de poner en mejor posición al imputado en esta cuestión, digamos, llevándolos a los testigos a preguntar cosas que por ahí en varias oportunidades la jueza le dijo que no correspondían. Hubo también, hay que decir que hubo una conducta de promiscuidad, marcó la psicóloga perito de parte de él, y que el test de credibilidad disienta en su test de credibilidad disienta con lo informado. Vino el perito psiquiatra, el doctor Jorge Núñez, que habló de lo que era una pericia, que habló de la estructura de base, que habló de la personalidad de las personas. Estuvo muy práctico Núñez esta vez, y fue hablando y fue poniendo todas las cosas en su lugar en cuanto a las piezas que se arman y que se empiezan a desarmar cuando hay un juicio de semejante envergadura como es un juicio de abuso sexual. Luego llegó también, bueno, hay que decir que declaró el imputado, donde trató de salir lo mejor parado posible,
echando las culpas a otros, para tratar de ser lo mejor parado posible, digamos, en esta cuestión de contar sus hechos que tuvieron que ver básicamente con las situaciones de violencia y de no cumplir con perimetrales que con la niña mismo. Eso es lo que llevó a cabo, digamos, que se llevó a cabo en el día de hoy. Después vino un vecino, que era un vecino de Guaminí, abogado, recibido de amigo conocido Fernández Carena, que lo derivó directamente a que se comunique con el doctor Fernández Carena de acá, porque digamos, él es abogado civil y no incluía digamos, en cuestiones penales. Si bien aclaró que Medina estaba muy contento con esos chicos que había criado y que los quería como si fuesen de él, ¿no? Contó eso. Por otro lado, bueno, después fueron viniendo personas, testigos de la defensa, que contaron cómo era la situación, que era una situación de tóxica de familia, que se agredían, que discutían, que siempre había un problema en el medio y que el niño ya no quería más esos problemas. Núñez lo que dijo fue una cosa muy clara, que a veces no se diga no significa que no fue. El hecho, que no se diga no significa que no fue. Con el correr del tiempo la gente por ahí toma valor y va y lo dice, ¿no? Porque a veces hablamos de gente que la está pasando realmente muy, pero muy mal. Fuera de lo que comenté recién de este juicio que se está ventilando en el Tribunal Criminal con la jueza técnica que es la doctora Gabriela Martínez, la llegada del perito que hizo el doctor Ramiro Martín, que es el perito que hizo la cámara Gesell de este nene cuando tenía 12 años, 13 años que tenía él cuando hizo la cámara Gesell, en algo que le había acontecido entre los 5 y 7 años. Lo que marcó este perito fue que aclaró, se hacen 200 cámaras, mirá el dato que agregó, fuera de la causa, que 200 cámaras Gesell por año. La mayoría de las cámaras Gesell son que tienen que ver con los abusos. A veces también se han hecho cámaras Gesell, les quiero decir, cuando un niño ha sido testigo de un homicidio o de delitos muy graves. ¿Me entienden? Pero la mayoría de las cámaras Gesell son sobre causas de abuso sexual. Él dijo que siempre este nene estuvo en condiciones de declarar, que al principio bien le costó como ingresar en conversación con él, pero siempre estuvo en condiciones de declarar, que habló claro, que él tenía, digamos, necesitaba contar todo lo que le había sucedido con esta persona y que hay detalles y digamos que por ahí hay detalles u ubicaciones que por ahí iba y venía con la edad, pero con respecto a que esto le había pasado, calculen que se le pasó entre los 5 y los 7, declaró a los 13. Entonces son muchos años, ¿no? Y es lo que él marcaba ahí. Que no hay elementos falsos en el relato, lo aclaró, que no hay ningún elemento falso en el relato, que había cuestiones que, digamos, no quería contar porque dice, después las sueño y no quiero soñar más. Esto lo decía el nene en la declaración, ¿no? Ramiro Martín dijo que el relato fue sincero y que no hay nada que no haya ocurrido, según su análisis y según su entrevista en la cámara Gesell, donde participan distintas partes. Que la cámara Gesell fue positiva. Después vino sus idas y venidas con la defensa, con el doctor Fernández Carena, donde le manifestaba si todo lo que decía el nene era verdad. Él le respondía a la defensa, le respondía al perito que la cámara Gesell no es una máquina de la verdad o la mentira, que es es un relato que se hace donde con distintas técnicas se intenta, digamos, hacer y que la víctima confíe y cuente lo que le ocurrió hace un tiempo y sobre todo cuando es un delito sexual, ¿no? Con todas las situaciones que hay que marcar. Que está estudiada las diferentes técnicas que se utilizan en la cámara Gesell. Él le manifestó de hubo en algunos pedidos de la jueza que tenga cuidado con lo que preguntaba, que le preguntó si la cámara Gesell validaba el testimonio, una frase muy puntual del abogado defensor, y él le dijo que la cámara Gesell no valida nada, la cámara Gesell cuenta lo que ocurre en esa charla, en esa entrevista, que las preguntas sugeridas contaminan, y entonces cuando le preguntaron por qué era, si te pasó algo feo, si no dejara hablar, le respondió el doctor Martín que él deja hablar y después pregunta algunas cosas. Lo que aclaró que le preguntó también si, cuando él se refirió a que son 6 veces las que les pasó esta situación, le respondió que le había pasado, no dijo la cantidad de veces, que le había pasado. Si bien se denuncia que fue 5 o 6 veces, el joven habla como que le había
pasado, le había pasado. Y que la manera de preguntar, aclaró ante la pregunta de cómo es la manera de preguntar, si es, digamos, tratando de imponer alguna respuesta, le dijo que la manera de preguntar tenía que ver con una forma natural, hablar y hacer que la víctima pueda contar todo aquello que, como dije anteriormente, lo quiere contar porque después lo sueña, o no quiere hablar más porque lo sueña y no quiere soñar más con lo que ocurrió. Así que, repito, fue la cámara Gesell, estuvo bastante tiempo el doctor Ramiro Martín, que fue muy claro, él es médico psiquiatra especializado en infanto juvenil y hace muchos años que trabaja en la tomada de cámara Gesell. Así que esto fue lo que aconteció hoy. 3 testigos de parte del día de hoy entonces, muchos testigos, comenzó 8:30. Mañana retoma la audiencia, la última con el informe técnico y los alegatos, tanto del fiscal como del doctor Fernández Carena. El público decidirá en el lapso de algunas horas si es veredicto condenatorio o absolutorio.